de la iglesia. Les decía hace rato que por muchos años hablaba yo a la iglesia sobre visión, pero la verdad de las cosas es que yo veía que la visión no se arraigaba en muchos. La visión de la iglesia local. Estamos hablando del corazón pastoral, la iglesia local. Yo no sé si te has puesto a pensar, pero invertimos nuestra vida en la iglesia local. Deberíamos de interesarnos que lo que hacemos perdure, como escuchábamos al pastor, que sea parte de un legado. No solamente parte de una temporada, es decir, parte de lo que hicimos y hasta ahí, sino que sea un legado que continúe en otras generaciones. Y cuando nosotros pensamos en visión, pero no tenemos la cultura para alcanzar la visión se queda en una mera ilusión. Y eso yo lo vi por años. Hoy seguimos trabajando en el tema de cultura con la iglesia. Algunos dicen que para que la iglesia sepa bien cuál es la cultura de su iglesia local, porque la tienen, pero a veces no la identifican, pues va a tardar más o menos unos 8 años. Algunos dicen que 10. Y la cultura necesita ser conocida, entendida, definida. Y la cultura tiene que ser acorde a la visión. Y esto está en la Biblia, no es un tema de humanismo, está en la Biblia. Por ejemplo, tú ves en Moisés que él tiene un llamado de Dios, tiene un propósito con Israel, llevarlos a la tierra prometida. Pero Israel tiene una cultura que no les funciona para ir a la tierra prometida, ni siquiera cuando entraron a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Entraron y no, nosotros no podemos, es un gigante, nos va a ir mal, no podemos. Tenían todavía una cultura, algunos dicen, ¿verdad?, que haciendo alusión a su contexto, de esclavitud. Es decir, que no tenían la cultura que les servía para conquistar la tierra o tomar la tierra que el Señor les había dado. La iglesia local debe tener una visión, la visión de restauración. Si la dinámica o la estrategia es uno gane uno, pero la visión, si tú ves uno gane uno, ¿de qué te habla? Una visión de participación, una visión de, ahí se me fue la palabra, de crecimiento, una visión de desarrollo. La palabra clave que yo podría resaltar en la visión de la red de restauración es crecimiento. Porque uno gane uno habla de que la gente tome su papel y haga su labor, que no esperemos a que las cosas ocurran por lo que otros hacen, sino que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte. Bueno, esa visión local le da fluidez a la misión que Dios ha dejado a la iglesia de Jesús. Si nosotros recordamos Mateo, dice vayan por todo el mundo, Marcos, vayan por todo el mundo, prediquen, y luego dice que se hagan 2 cosas, ¿verdad? Anunciar, predicar y enseñar. ¿A qué nos dedicamos la iglesia de Jesús? ¿A qué te dedicas tú y yo? A predicar a Jesús y a enseñar lo que Jesús enseñó. Esa es la misión que tiene la iglesia de Cristo, cualquier congregación local. Pero esta visión se desarrolla a través de la visión local que tiene la iglesia. Les digo todo esto porque para la visión se necesita la cultura adecuada. Entonces, este segundo tema le puedes llamar así: el papel del maestro en la cultura de la iglesia local. El papel del maestro en la cultura de la iglesia local. Entonces voy a decir algunas ideas y luego voy a hablar de cómo podemos o qué podemos cuidar para que esto sea una realidad. Número 1. La palabra cultura tiene la misma raíz de la palabra cultivar. Es decir, la cultura que tengamos es la que va a cultivar, ya sea de manera intencional o de manera no intencional. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo que dan de la mujer que cocinaba pescado, pero antes de meterlo al sartén le cortaba la cola? ¿Se la saben esa? Y entonces la hija le dice a la mamá, ¿por qué le cortas la cola? ¿Quién sabe, hija? Mi mamá lo hacía y pues yo le corto la cola.
Y ahí va con la abuelita. Abuelita, ¿por qué le cortas la cola? Buena pregunta, hija. No sé, mi mamá lo hacía y yo le corto la cola. Y la bisabuelita vivía y fue y le dijo, oye, bisabuelita, ¿por qué le cortaban la cola al pez? Y dijo, ay, mijita, es que cuando éramos niños éramos tan pobres que nada más teníamos un sartén chiquito y para que cupiera el pescado le cortábamos la cola. Entonces, a veces hay gente, hay maestros en la iglesia que ven qué se hace, pero no saben por qué se hace. Y eso lo que genera es que de todas maneras se cultiven ideas que no queremos que se cultiven, si no tenemos cuidado de definir, trabajar y delinear la cultura. Así que número uno, la cultura va a cultivar. Entonces póngale entre paréntesis, cosas buenas y cosas no buenas. Es mejor cultivar cosas buenas, ¿no es cierto? Decía Almita hace un momento, les pedimos pónganse de pie para recibir a otros porque estamos cultivando un valor que es el valor de la honra. No sabe cómo se pierde ese valor a veces entre la iglesia, ¿no? Entre gente, entre servidores, entre líderes, en fin. El otro día hablaba con un pastor y me decía, pastor, ya no sé qué hacer. Dice, hay un hermano de la alabanza que lo cito a las enseñanzas y nunca llega. Y le digo, ¿y luego? Pues es que le digo, hermano, quedamos de vernos. ¿Quedamos? Usted dijo que fuéramos, yo no dije que iba a ir. Y ahí están, en el grupo, cultivando esas cosas. En fin, el asunto es que, número uno, la cultura cultiva. Número dos, la cultura va a hacer tres cosas de manera natural. Va a establecer, por eso hay que ser intencionales, porque se va a establecer, como este asunto del cortar la cola al pescado, ¿no? Número dos, va a desarrollar. Se van a desarrollar cosas. Y número tres, va a permitir o va a rechazar. Tú sabes que hay muchos lugares en México y en otros países del mundo que ciertas prácticas de otros lugares no son bien vistas y se rechazan, ¿no es cierto? Porque la cultura no lo acepta. Muchas veces eso nos pasa, a veces tenemos una cultura de iglesia, una cultura, no sé cómo llamarlo, evangélica, pero no una cultura bíblica. A veces tenemos una cultura, decía el pastor hace un momento también, religiosa, pero no una cultura del reino. Y entonces lo que se rechaza o se permite está a través de la cultura. Ahora, ¿qué tienen que ver los maestros con eso? Bueno, que la cultura está compuesta por varios elementos. Uno de ellos son los valores, de lo que estaba hablando el pastor hace rato. Y aquí yo voy a sumar algo a lo que el pastor decía, o aprovechando lo que él decía, es cuáles son, si tú pensaras ahorita, cuáles son los 5 valores fundamentales de tu vida, ¿cuáles serían? Solo piénsalo. Segundo, si yo te dijera, ¿cuáles son los valores que rigen tu ejercicio ministerial? ¿Cuáles serían? Si quieres, apúntalo y luego lo contestas. Porque esos valores están haciendo cultura. ¿Ok? En cualquier sentido. Así que entonces la cultura tiene valores. ¿Qué más tiene la cultura? La cultura tiene tradiciones o prácticas. Y luego cuando queremos ajustar eso cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Una vez fuimos a un retiro de matrimonios y no sé si alguna vez te ha pasado, pero ese día me mandaron un piano sin cables, una guitarra sin cables, entonces no podíamos conectar nada. Y los líderes de matrimonios, pastor, no va a poder haber alabanza. Y le dije, es que no es un culto, es un retiro de matrimonios. Pónganles unas canciones de enamorados y que se agarren a besos, le dije. Pastor, pero ¿y no vamos a adorar a Dios? Le dije, adoramos a Dios haciendo bien nuestro matrimonio. Y les puse ahí una canción instrumental de fondo, les dije, a ver, tómense unos minutos para reconocerse, alabarse, qué cosas les gustan. Hoy no hablen de lo que no les gusta, les dije, hoy solo hablen de lo que les gusta, bla, bla, bla. Las parejas están ahí agarradas de la mano, beso y beso, y en lugar de cantar, hicimos un ejercicio, pero eso iba en contra de la cultura que se tenía, porque la tradición dice, primero cantamos y luego enseñamos. Y yo les dije, no, hoy primero se besan y luego enseñamos. Porque es un culto, es una reunión de matrimonios, no es un culto de la iglesia. Entonces las tradiciones
son parte de la iglesia. La tradición no es otra cosa más que cómo se hacen las cosas aquí. Y cada iglesia local tiene eso. Lo tercero de la cultura, y es donde entran los maestros, es que la cultura contiene enseñanza. Eso quiere decir que todo maestro es parte activa de la cultura, de la vida de la iglesia. Todo maestro. No, pastor, a mí me mandaron a dar discipulado. Entonces te mandaron a hacer cultura. Y esa cultura tiene que servir para la visión local, para la misión del reino, y tiene que servir para lo que queremos hacer como iglesia local. Y ahí es donde voy a entrar a hablarles de algunas cosas que me parecen importantes para que la cultura pueda ser definida y la podamos desarrollar de manera efectiva en nuestras vidas. Entonces les voy a hablar dos cosas. Uno, ¿qué tenemos que hacer para conectarnos con la cultura? Número uno, necesitamos conocer la cultura. Conoce la cultura. ¿Eso qué significa? Que hay que conocer los valores, hay que conocer las formas, no solo las formas, ¿por qué de las formas? ¿Por qué lo hacemos como lo hacemos en nuestra iglesia? Pero también conocer la base de la enseñanza. ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? Así que entonces, número uno, necesitas conocer la cultura. Número dos, necesitas abrazar la cultura. Ha sido, no sé, algún Walmart, creo que tiene, ¿no? Walmart. Se ponen un botoncito, no sé qué dicen ahora, pero antes decían estoy para servirte o no sé, o el de Natura, ¿no? ¿Qué te pone Natura? Me siento excelente, pregúntame cómo. Ahí tienen su... Ahora imagínate con ese pin o ese botón y una cara de amargado. Nadie le va a preguntar a esa persona. Entonces, no solamente hay que conocer la cultura, hay que abrazar la cultura. Pero mucha atención aquí, queridos, porque ustedes tienen un papel muy importante, muy serio para la vida de la iglesia. Porque si son personas que enseñan, se entiende o se espera que ustedes sepan abrazar la cultura porque tienen la base suficiente para comprender o para entender cómo modelarse, para moldearse a ciertas cosas, ¿verdad? En los cambios, en los ajustes. También hace un momento el pastor hablaba acerca de cómo nos vamos ajustando en la vida, en la manera que vamos creciendo y también vamos creciendo en Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos abrazar la cultura, no solo conocerla, y abrazarla es aceptarla. Yo les puedo compartir, recuerden, mis temas son desde el punto de vista pastoral. Cuando yo he visto ajustes en la cultura de la iglesia, pasan dos cosas. Entra gente y sale gente. La idea es que los maestros no salgan porque se supone que están bien plantados. Que yo les puedo decir, hermano, vamos a pintar la iglesia de negro, y no van a decir, no, pastor, parece antro. Sino que van a decir, está bien, pues, vamos a pintarla de negro. Cuando nosotros pintamos la iglesia de negro, yo me sentía mal. Porque yo crecí desde niño en la iglesia. Y la iglesia luz y todo el formato de siempre, que ni siquiera es formato de la iglesia evangélica, tiene raíces griegas y raíces de otra índole. La manera de predicar no viene de la iglesia cristiana, sino de las culturas donde se desarrolló la iglesia cristiana. Entonces yo estaba acostumbrado, y cuando pusieron la iglesia negra, bueno, oscuro, porque no es negro, es gris oscuro, y luego pusieron reflectores, yo decía, no, esto ya es un teatro, y yo me siento bien incómodo. Pero empecé a dar cuenta que a la iglesia empezaron a entrar otras personas. A mí Dios un día me dijo, Ludwig, estás haciendo iglesia para cristianos. Y me dijo, quiero que hagas iglesia para los que no me conocen. Y yo le dije, Señor, levanta otro. Yo toda la vida he estado en la iglesia cristiana, no conozco otra manera de hacerlo. De verdad, yo le dije, no conozco otra forma. Yo soy como
Josué, que estaba en el campamento de los israelitas, yo así me siento, Señor, yo toda la vida, himnos, coritos, alabanzas, estribillos, todo lo demás. No conozco otra forma. Y Dios comenzó a acercarme sin buscar personas que estaban aprendiendo a hacer iglesia de otra manera. Tuve que ajustar la cultura y yo estaba bien seguro y dije, ajustando la cultura todos van a estar conmigo. ¿Y qué creen? Pastor, siento de Dios que mi tiempo aquí se acabó. Pastor, siento de Dios que yo dije, Señor, ¿pero por qué? No les voy a platicar toda la historia, pero me di cuenta que había una realidad. La gente no podía abrazar una cultura nueva. Así que lo que quiero decirle para cerrar este punto es, si abrazas la cultura, cuando hay cambios, no vas a sentir la necesidad de salir, sino vas a saber que es importante quedarse. Yo le diría a ustedes como maestros, yo sí creo, y se los digo así, que un maestro, claro que te puedes ir de la iglesia porque te cambiaste, te fuiste a vivir a París, a China, donde sea, o el Señor te está llevando a extender la visión, o necesitas cambiarte. Pero creo profundamente que un maestro debiera de ser una pieza estable en la vida de la iglesia. Que cuando hay cambios, abrazan la modificación de la cultura. No estamos hablando de hacer locuras, sino simplemente adecuar cosas con propósitos específicos. Cuando yo empecé a ver llegar a la gente a la iglesia, que antes no llegaba, el Señor me dijo, ¿ves? Esa gente no entraba porque tú hacías una cultura a la que tú conocías. Antier tuvimos oración. ¿Cuándo tuvimos oración? Antier, ¿no? El jueves. Y se acercó un joven a orar por mí. ¿Me dejaría orar por usted? Sí. Comenzó a orar, Señor, te doy gracias por mi pastor, porque yo llegué aquí, te conocí a través de él. Mi vida ha cambiado. Y empezó a orar. Y tú lo ves y dices, no tiene cara de cristiano. Porque a veces hacemos iglesia para cristianos que solo los cristianos van. Estoy hablando de nosotros, Así que hay que abrazar la cultura. Y el primer retado fui yo. De verdad, queridos, yo le dije a Dios, no voy a poder, Señor. Me lo pidió a los 50, un poquito antes de los 50. Le dije, Señor, 50 años haciendo iglesia de la misma manera. ¿Por qué no se lo pides a mi hija que va a llegar a los 30 o a mi hijo que va a cumplir 30? No. ¿Saben qué me dijo Dios? Tiempo después, no crean que a la primera, porque Dios te hace esperar. Un día Dios me dijo, la razón por la que te usé a ti es porque tienes buenas raíces. Conoces la iglesia de antes y conoces la iglesia de hoy. Y los cambios que hagas no te van a extraviar. Luego Dios me dijo, te voy a usar para decirle a otros cómo se hace sin seguir una moda, sino aprender el propósito de lo que se está haciendo. Entonces, ahora trabajo con pastores que llegan y me dicen, pastor, está bien loco lo que usted hace. Yo no lo haría, pero siento una necesidad de hacerlo. Y cuando lo empiezan a hacer, entra otra gente a la iglesia. Hay que abrazar la cultura. Número 3, tenemos que abrazar, es ajustarnos a la cultura. Ahorita les doy algunas citas, para que las consideren en casa. Hay que ajustarnos. Ahora, el tema de ajustarse es muy interesante, queridos, porque ajustarse no es sencillo. ¿Te has subido un pecero donde, de esos de combi, donde abren la puerta y hay un lugarcito así? Y el chofer dice, por favor, recórranse. Y todos se mueven y queda así. Y ahí te tienes que meter. Todos aquí sabemos lo que cuesta, ¿no? A veces vas en el aire, con la pierna arriba de los otros dos, hasta que pasa un tope y te asientas. Y cuando entras, todo el mundo se aprieta, porque se redujo el espacio. Ajustarse no es siempre sencillo, pero ajustarse, según la Biblia, cuando dice la Escritura que se ceñían, ¿verdad?, los hombres, era recogerse la túnica, amarrársela en la cintura, para poder ser más ágiles y para poder correr la carrera que tenían que correr.
Así que ajustarse no es incomodar a la gente, ajustarse es permitirles dar una mayor velocidad en las cosas que van a hacer. Y cuando nosotros vemos la cultura de la iglesia, que es trazada primordialmente por el pastor junto con el liderazgo, ajustarnos implica tal vez un proceso de incomodidad. Les decía yo al principio, en los cambios que hicimos me sentía incómodo. Yo predicaba 1 hora y media. A mí no me cuesta trabajo predicar 1 hora y media, 2, ¿verdad? Yo soy de los que decían, más bien a los que le decían, pastor, usted sígale, nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Porque me tardaba. Yo era de los que decía, el que no se queda hasta el último no ama al Señor, hasta que entendí, no, pues viven lejos, se tienen que ir temprano. Y ahora en la iglesia yo predico 35 minutos, imagínense. Tenemos una alabanza de 20 minutos, yo estaba acostumbrado a 1 hora y media. ¿Por qué hicimos eso? Y eso nos llevó a ajustarnos, claro. Pero entonces ahora llega gente, y mucha gente nueva. La razón por la que se queda en la iglesia, ¿saben cuál es? Es que aquí nos retardan. Y uno dice, pero eso no es espiritual, es que son nuevos. Ya cuando llegan a la iglesia y los discipulas, ahora ya los llevas a otras reuniones donde sí nos tardamos 1 hora, 1 hora y media, hasta 2 horas, y la gente llega. Pero ajustarse va a llevar procesos de incomodidad, va a llevar procesos de disposición, y un maestro necesita estar dispuesto a eso. Ahora, ¿cómo proyectamos la cultura? Les voy a hablar de 3 o 4 cosas básicas o prácticas, mejor dicho, que nos ayudan para eso. Lo primero, déjame llegar ahí, porque tengo varias y no quiero. Número 1, tienes que ser la cultura. Así que la gente vea en ti la cultura de la iglesia, como maestro. Que si están definidos los valores, vean los valores en tu vida. Que si están definidas las formas de cómo lo hacemos, vean las formas en tu vida. Como maestro, te dije en el tema anterior, la gente presta sus oídos a tu voz, porque los tienes en tus clases, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Entonces ellos, aunque muchos no se dan cuenta, están viendo todo el tiempo en ti la cultura. Y hay una frase por ahí, dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces nosotros no debemos solo hablar de la cultura, que ese es otro punto que te voy a mencionar, sino debemos ser la cultura de la iglesia, en todos los sentidos. Y eso lo haces a través del ejercicio de tu enseñanza y tu conexión con las personas. Entonces, cuando haces la cultura, la gente entiende de qué se trata. No importa que se lo digan o no desde el púlpito, ellos saben de respeto, de amor, de generosidad. Porque ahí les va, ¿me dejan decirles algunas cosas? Hay gente que sirve en la iglesia, pero que no ofrenda. Y yo digo, ¿por qué? Eso es cultura. El otro día le dije a mi hijo, ninguno que pase a decir que es momento de ofrendar va a pasar si no ofrenda. Le dije, ¿cómo es posible que le diga a la gente, vamos a ofrendar y nunca ofrendan? Le dije, no, porque ellos son la cultura. Si tú le dices, ¿nunca has visto a un papá que le dice a su hijo, ¿me das? No, ¿me das? No, ¿me das? No. Bueno, tómalo ya. Entonces el niño está aprendiendo que el no realmente sí. Entonces imagínate una iglesia que alguien sube y dice, hermanos, llegó el momento de ofrendar, vamos a ser generosos, Dios les bendiga, Señor multiplica, atamos, desatamos 4 nudos para que no se suelten y oramos y la unción de la prosperidad y bien animosos y la gente nunca los ve poner su ofrenda. Ellos le están enseñando a la iglesia que se puede hablar de ofrenda sin ofrendar. Y un maestro debe de ser la cultura, en todos los sentidos, ofrenda, puntualidad, excelencia, amor, trato para las personas, consideración, aprecio, ¿verdad? Lo decía también el hermano, servir a los demás, en fin, ser la cultura. Número 2, necesitas cuidar tu lenguaje, es decir, tienes que hablar el idioma de la cultura. Por ejemplo,
Dentro de la iglesia, esto tiene que ver con liderazgo, no tanto con maestros, pero ustedes son líderes, como ya lo decía también el pastor Alejandro, ¿verdad? Y dentro de la cultura de liderazgo, nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que nosotros hablamos se vuelve el idioma de la gente. Y en las iglesias a veces hay muy buen lenguaje dentro de las áreas de trabajo, pero no hay un lenguaje de toda la iglesia en el área de trabajo. Voy a poner ejemplo. Los maestros le ponen todas las ganas a su clase, pero si la reunión es de oración, eso le toca intercesión. Entonces la gente dice, ¿qué va a haber en la iglesia? Pues los de intercesión que están haciendo una velada. Entonces ya es los de intercesión. Ahora, si ustedes fueron el grupo de jóvenes, hacíamos reuniones y llegabas y si algo estaba roto, ¿quiénes habían sido? Ay, dejaron bien sucio. Esos jóvenes, eran los jóvenes. Yo trabajo con la iglesia y les digo, no son ellos, somos nosotros. ¿Qué hay en la iglesia? Tenemos actividad de niños. Nosotros somos de niños. Alabanza, seguridad, limpieza, todos somos de niños. Va a haber, hoy por ejemplo ahorita tenemos una reunión para personas de la tercera edad, tienen un desayuno con ellos, ahora tenemos la clausura de la escuela de servidores, creo que en la noche voy a vender birria, ¿verdad? También en la noche, no es cierto, voy a unos 15 años en la noche. Y yo les digo a ellos, no, cuidemos el lenguaje, no son ellos. ¿Qué van a hacer las mujeres? No, ¿qué vamos a hacer en ellas? Así se llama el grupo de mujeres, ellas. ¿Qué vamos a hacer? Y la gente sabe, y el audio habla, y dice, necesitan audio, sí, ahí vamos a estar. Y necesitan vigilancia, sí, ahí vamos a estar. Necesitan matrimonios para apoyar, vamos a estar. El lenguaje hace cultura, no es ellos y nosotros, somos todos juntos. Y un maestro debe de tener un lenguaje de la cultura de la iglesia, siempre, porque eso va a ser cultura en la vida de la gente. Así que cuida mucho el lenguaje. Número 3, necesitas modelar con tus acciones. Y entre paréntesis pon ahí, hay que ser intencionales. Muy intencionales. Un maestro entiende la importancia de la intencionalidad. Se dice que la vida se vive de dos maneras, fíjese, solo dos. Circunstancialmente o intencionalmente. Y dicen que más del 90% de las personas viven circunstancialmente. Hoy tenemos esto, pero ya se nubló. Y empiezan a cantar. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. No, mejor no vamos, no nos vayamos a mojar. Pero no fuera la clausura o la graduación del hijo, porque empapados llegamos. Pero cuando la gente nos ve llegar, no importando que, no se enfermen ni se descuiden, ¿verdad? Pero no importando que nos mojamos, y entonces tu discípulo te ve, el hermano te ve, entonces ellos dicen, esto no lo hago solo por mojarme, lo hago con una intención. Que la gente sepa que para hacer cosas hay que hacerlos con un compromiso, que no nos detienen las cosas. Y eso hace cultura. Y entonces la gente dice, wow, no solo habla, lo hace. Porque no importa lo que tenga que atravesar, él va a cumplir con lo que está haciendo. Entonces, la cultura se hace a través de ser intencionales, modelándola con acciones en nuestra vida. ¿Ok? Número 4, impulsa la cultura. Impúlsala. Es decir, celébrala, reconócela, habla bien de ella. Porque entonces, si tú haces eso, hay una frase y un principio que dice, todo lo que se celebra se repite. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan del Chavo del 8 que entendía mal las instrucciones? Y le decía a don Ramón, si me echas agua, te doy $1. Y era a la planta y el chavo se lo echaba encima. Y llegaba Kiko y le decía, que me dieron $1 porque le eché el agua a don Ramón. Y llegaba Kiko y decía, yo también la echo, y agarraba y lo mojaba.
Y aunque ahí lo hacen a manera de chiste, esa es la verdad. Tú ves a alguien que es celebrado y las personas ponen atención y dicen, ay, jole, qué padre, ¿no? Y por eso dicen que lo que se celebra se repite. 2, lo que se celebra se fortalece. Entonces ahí tenemos que cuidar mucho lo que estamos celebrando. Porque si celebramos cosas que no están bien, se van a fortalecer y se van a repetir. Pero hay que celebrar lo que sí es importante. Entonces nosotros impulsamos la cultura. ¿Cómo? Celebrándola en nuestra vida y delante de las personas. Eso es muy importante. Por último, suma a la cultura. Hace rato yo les decía que hay por lo menos 2 formas distintas ante la cultura. Una subcultura y la otra que no les dije es la contracultura. Y la subcultura es algo que es contrario pero está por debajito, ¿no? Y la contracultura es aquella que es evidente. Que tú puedes decir, vamos a hacer esto, y hay quienes con sus acciones, no necesariamente con sus palabras, hacen lo contrario. Y los maestros tienen continuamente contacto con las personas. Por eso hace rato también el pastor lo escuchaba que decía acerca de servir, pero ser parte de la iglesia. La gente te tiene que ver a ti en las reuniones, así como ahorita tomando notas. Cuando llega el momento de la alabanza tienes que ser el más entusiasta que alaba a Dios. Porque todo eso es el que tú puedas trabajar con todos estos temas de la cultura y de impulsarla como acabamos de mencionar, porque la gente lo está viendo, no solo lo oye en dichos, sino que lo ve en nuestras vidas. Lo ven los que te oyen, lo ven los niños. Me gustan los adolescentes. Hay un adolescente chiquito de 14 años y les decía, yo casi ya no canto en la iglesia, pero tenemos unas tardes que le llamamos tardes de adoración, como 4 veces al año, y ahí sí me doy la libertad de dirigir. Y yo veo a los jóvenes que cuando yo tomo ese tiempo se empiezan a emocionar, y el domingo que tuvimos la última vez, de repente se agarraron de la mano y empezaron, y yo dije, eso ya tenía mucho que no lo hacían, ¿verdad? ¿Tú estabas ahí tú? No, no estuviste en otro lado, ¿verdad? Sí, no crean que faltó, lo mandamos a otro lugar. Sí, fue a la iglesia de Pachuca a ayudar. Y el tema es que al bajar, un adolescente me dice, pastor, esas son las buenas, me dice. Entonces cuando tú ves que los jóvenes, los adolescentes le dicen a una persona, ¿verdad?, que ya no está tan cerquita de ellos, eso como toca mi corazón. Te das cuenta que no es la canción, es que ellos te ven estar involucrado en lo que haces. Yo estoy en la alabanza, levanto mis manos, aplaudo, canto, ¿verdad?, cuando estoy abajo, y cuando estoy arriba lo hago con todo el corazón, porque estoy tratando de impulsar una cultura de adoración en la vida de la iglesia, que ese sería otro tema. Pero ustedes como maestros, todo lo que hacen va a impulsar la cultura, y si no lo cuidamos puede ser una contracultura. Y ya entendimos lo que hace la cultura. ¿Qué les dije al principio? Establece, afirma y desarrolla. Entonces nosotros necesitamos cuidar esto, y con esto voy a ir cerrando para que podamos cerrar con una oración también entre nosotros. Es que la cultura va a impulsar la visión, número 1, y la cultura le va a dar paso a la conexión con las siguientes generaciones. La visión no, la visión la sabían por 400 años y estuvieron a la puerta de la tierra prometida y no pudieron entrar. Necesitaron cambiar de cultura. Al menos eso puede enseñar el que la generación vieja se haya quedado en el desierto y entró una nueva. Está hablando de una cultura renovada. Los maestros tienen directamente mucho peso en la cultura de la iglesia. ¿Y eso qué va a generar? Que se impulse la visión. ¿Y eso qué va a generar? Que la misión de predicar a Jesús y enseñar sus enseñanzas, la iglesia lo abrace, y que no solo hagamos iglesia dentro del auditorio, sino que toda la gente esté haciendo iglesia allá afuera, porque hay una cultura que impulsa eso.
Si no, nos volvemos solamente cultocéntricos, venimos a la reunión, ¿verdad? Pasamos lista, nos vamos y en la semana la iglesia no hace nada, solo espera llegar a la siguiente reunión. Los maestros y el equipo de trabajo y el liderazgo debe trabajar una cultura para que la iglesia se enfoque, y cuando esté enfocada no vea lo que hacen otros, vean lo que tenemos que hacer nosotros para que la misión dada por Jesús a la iglesia se desarrolle a través de la visión que Dios nos ha dado en la iglesia local. ¿Ok? Les voy a dar unos pasajes, por si algunos están diciendo, pastor, ¿y la Biblia? Bueno, déjenme darles algunos. Yo les dije al principio, ustedes son maestros, ustedes pueden muy bien calzar esto con lo que vemos en la Escritura, pero les voy a dar algunos pasajes para que ustedes lo lean. Hechos 10, versículos 9 al 23. 10, 9 al 23. Ahí van a encontrar referencias de ajustarnos a la cultura. Luego, números 13 y 14, los puedes leer. Nos van a dar pauta para pensar en establecer la cultura. Números 13 y 14. Primero de Crónicas 15, 22. Otro versículo para establecer cultura. 15, 22. Primero de Crónicas. 15, 22 de Primero de Crónicas. Y por último, Mateo 11, 29 y 30. Mateo 11, 29 y 30. Mateo 28, 20. Muy conocido por nosotros. Veintiocho, 20, segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 2, que es para adoptar la cultura. No, Mateo es conocer, identificar la cultura, y Timoteo es adoptar la cultura. Por último, Gálatas 6, versículos 8 al 10, que es practicar o sumar a la cultura. Gálatas 6, 8 al 10. Todas las iglesias tienen cultura, ninguna. Todas las familias tienen cultura, ninguna tiene ausencia de cultura. Lo que tenemos que revisar es si la cultura está siendo útil para la visión, para lo que la iglesia quiere hacer, y nosotros, ustedes como maestros, como desde nuestra labor, ¿verdad?, de enseñanza, impulsamos esa cultura para la visión, no solo para nuestra clase, no solo para nuestra labor, sino para la visión. Una iglesia que no trabaja por la visión solo está dando golpes al aire y se nos está yendo la vida porque estamos poniendo algo que nunca va a regresar, que es el tiempo, ¿verdad? Y yo por eso siempre le digo a los servidores, ustedes sirven aquí, yo los animo a que invirtamos de la mejor manera el tiempo, no solo haciendo cosas, sino construyendo la visión que Dios nos ha encargado. Y los maestros tienen un papel importantísimo por la enseñanza que dan. Muy bien.